Bien, Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 6. Y el texto dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta palabra 1000 años se repite muchas veces aquí. Pero en el sermón anterior nosotros vimos que el espíritu de la profecía, la esencia de toda la profecía, la esencia de todos los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la esencia, el espíritu de la Escritura es el testimonio del Cordero, es el testimonio del Hijo de Dios, es el testimonio de Jesús. Y Juan vio en una visión que explicamos cómo el Rey Jesús viene en un caballo blanco y entra a la tierra a conquistar a todos los corazones de aquellos que antes eran enemigos, pero ahora por su gracia han sido hechos amigos de él. La espada que él usa para conquistar es su palabra. Esa espada sale de su boca. Segundo, también vimos que él no solamente viene a conquistar las almas, a dar salvación, sino que también él vino a juzgar. Y vimos al final de ese juicio, en el capítulo anterior, vimos el juicio a las dos bestias. La primera bestia, dijimos, sale del mar. Son los ejércitos, los gobiernos, el poder político militar. La segunda bestia sale de la tierra de los hombres. Es la filosofía humanista, la falsa religión. En el capítulo 20 se nos introduce hoy, y el resto del capítulo es cómo Dios en la historia lidia trata específicamente con Satanás. ¿Qué hace él con Satanás? Nosotros vimos en los primeros capítulos 4 al 7 cómo Dios trata con la iglesia en la historia. En los capítulos 8 al 11, cómo él trata con el mundo en general, advirtiéndoles para que no sean condenados, a unos para salvación, a otros para condenación. Cómo él lidia con la gente en general. En los versículos 12, en los capítulos 12 al 14, nosotros vimos cómo Dios lidia con las dos bestias que son mandadas por el dragón. El gobierno militar, el falso sistema religioso, el humanismo. Los capítulos 15 y 16 nos habla de cómo él lidia con los impíos, los que no se quieren convertir. Pero es en el mismo periodo de tiempo. Los capítulos 17, 18, él nos indica, aplica todo esto en particular a Israel. ¿Cómo él lidió con Israel en la historia? Y luego en el capítulo 19, cómo lidia con Babilonia y las dos bestias en general. Hoy introducimos cómo él lidia en ese mismo periodo de tiempo con Satanás. Y
los que han estado aquí en toda la serie, pueden ver esto en el capítulo 9. Aunque en el capítulo 9 él lidia con los que tienen la marca de la bestia y los que no la tienen, es la misma situación. Con esto en mente, entremos al texto. En el texto de hoy vamos a ver tres cosas. Primero, vamos a ver a Satanás atado. Segundo, vamos a ver que los decapitados reinan. Los decapitados reinan. Y tercero, vamos a ver qué es la primera resurrección. ¿Qué es esta primera resurrección? Jennifer, por alguna razón, me dijo a mí que hay alguien aquí que le interesaba que yo dijera The Walking Dead reign. No sé, a alguien los muertos en vida reinan, pero en realidad los decapitados reinan. Veamos primero que Satanás es atado. Satanás es atado. Ahora entramos en el capítulo donde los últimos enemigos de Dios, Satanás y la muerte, llegan a su fin. En los capítulos anteriores nosotros vimos el sistema, cómo llegan a su fin, los hombres cómo llegan a su fin, pero en este capítulo, y en el capítulo anterior, cómo las bestias llegan a su fin. En este capítulo vemos cómo Satanás y la muerte llegan a su fin. Lo primero que se nos dice es que un ángel ata a Satanás, versículos 1 y 2. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Un ángel que tiene la llave del abismo desciende con una cadena y prende al dragón, agarra a Satanás y lo echa en el abismo. Esa palabra, el abismo, se refiere a la morada de Satanás en la historia. Él mora en el abismo y allí fue echado de parte de Dios, del cielo, cuando él cayó en pecado. Y nosotros vimos eso en el capítulo 9. Pero aquí Satanás es tomado y echado al abismo. En el capítulo 9 de allí salían el humo, los demonios, las langostas, los escorpiones que dijimos. Pero aquí estamos hablando de específicamente lo que pasa con Satanás. Él es atado por 1000 años. Este texto nos presenta a un ángel de verdad, tomando a la serpiente, al dragón de verdad, pero poniéndolo en un abismo. Ahora, hermanos, la cadena no puede ser literal. ¿Por qué? Porque los espíritus no se amarran con cadenas. Cuando los ángeles entraron al templo, ellos entraron al templo, no hay pared que lo agarre. Imagínese usted tratando de amarrar al diablo con una cadena. Entonces, el punto aquí es que esta cadena representa que está bajo prisión. Él está atado. Pedro describe a Satanás como un león rugiente que quiere devorar, pero no puede. Quiere devorar, pero no puede. Hermanos, esta palabra por 1000 años, estos 1000 años, ha sido fuente de una gran controversia en los últimos 150, 200 años en la historia de la iglesia. Esa idea del milenio en la tierra nunca se mencionaba en la historia de la iglesia, excepto en los últimos 150, 200 años. Pero es algo bien fuerte. Y aquí hay muchos buenos creyentes que tienen diferencias. Y no podemos juzgar la cristiandad o la espiritualidad de un individuo por la posición que tenga en cuanto al milenio. Hay 3 grandes posiciones. Y yo solamente se las voy a mencionar para que ustedes sepan que existe. El premilenialismo,
Ellos creen que Cristo va a venir y va a sentarse en Jerusalén por 1000 años a tener un reino en la tierra, en un templo nuevo que van a construir en Jerusalén. Y después de los 1000 años, Satanás será otra vez desatado y él va a hacer una gran guerra contra Jesús, pero al final Jesús lo va a vencer. Hay otra posición que se llama el amilenialismo. Esa posición indica que en realidad no hay un milenio literal de 1000 años en la tierra, sino que este milenio es el reino de Cristo en la tierra desde su primera venida hasta su segunda venida. Y al final, Satanás será desatado por un ratito y vendrá a su fin. El postmilenialismo es una posición que indica que el milenio es también la historia de la iglesia, como los amilenialistas lo ven, pero con la diferencia de que el evangelio va a conquistar al mundo y Cristo va a venir después que ese milenio termine y va a encontrar una tierra llena del evangelio de Cristo. Habrá quizás unos cuantos inconversos, pero en realidad la tierra va a estar llena de cristianos. La posición nuestra es la bíblica, así que vamos a ver lo que dice la Biblia. Pero es una controversia, hay diferencias al respecto y no podemos catalogar de creyente o no a personas que tengan diferentes posiciones al respecto. Para poder nosotros entender lo que en realidad el milenio significa, debemos entender que Satanás fue atado por 1000 años con un propósito. Al entender el propósito por el cual Satanás es atado, nosotros entonces entendemos el milenio sin mucho problema. ¿Cuál es el propósito de la atadura del diablo? El versículo 3 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Note cuál es el propósito de la atadura de Satanás. Para que no engañe más a las naciones. El propósito de atar a Satanás no es destruirlo, no es darle su pago final, no es mandarlo al infierno en la segunda muerte para siempre, no. El propósito es que él no engañe más a las naciones. En el capítulo 9, como dijimos, vimos que el humo del engaño de Satanás sale del abismo y los escorpiones y las serpientes, dijimos que eran esos demonios que Dios manda, que Satanás manda a entenebrecer, a oscurecer la mente de aquellos que tienen la marca de la bestia en sus frentes y en sus manos. Y si se acuerdan perfectamente, y está en el capítulo 9, el ataque, la oscuridad de Satanás se limita en este tiempo a los hijos de desobediencia, pero él no puede tocar a los hijos de Dios. La idea de un creyente ser poseído de un demonio o ser entenebrecido en su mente por Satanás es antibíblica. Esa idea no se encuentra en las Escrituras. Entonces, la atadura de Satanás tiene que ver con la limitación que Dios le da a él para poder engañar a las naciones. Y él está limitado solamente a engañar a aquellos que él va a mantener engañados. Y usted dirá, ¿y no ha sido así siempre? En cierto modo sí, pero no. En la historia nosotros tenemos que hasta que Cristo vino, la única nación en la tierra
en la cual el nombre del Dios verdadero era exaltado, era Israel. Abraham no era israelita. Y Abraham, cuando fue llamado de en medio de una familia y de una cultura pagana, idólatra. De hecho, cuando Abraham es llamado y se le da la promesa, Abraham es el único. Cuando Noé se levanta y Dios le dice, Noé, haz una barca. Porque yo voy a destruir el mundo. En ese tiempo, hermanos, las familias no eran 3 hijos. Las mujeres parían más que conejos. Pero el problema no era que parían más que conejos, hermanos. Era que duraban 400, 500, 600 años. La población mundial era grandísima. Y cuando el diluvio viene, solamente Noé, su esposa y sus 3 hijos, con sus esposas, se salvan. La oscuridad que Satanás tenía sobre las naciones era básicamente total. Pero cuando Cristo viene, Satanás es atado y ahora el evangelio empieza a permearse, a expandirse a través de las naciones. Hermanos, Satanás está atado hoy. En Lucas 10 tenemos al Señor Jesucristo que manda a 70 de sus discípulos y les dice, vayan sin comida, prediquen el evangelio. Ustedes van a sanar, van a echar fuera demonios y después vengan y denme un reporte. Eso está en Lucas 10. Cuando ellos vuelven, Lucas cuenta en Lucas 10, versículos 17 al 19, lo siguiente. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. La respuesta de Jesús es muy interesante. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando el evangelio empieza a expandirse fuera de Jerusalén, Jesús dice, vi a Satanás caer como un rayo, que es el mismo cuadro que se nos da en el capítulo 9, cuando vi la estrella caer, y ahora en el capítulo 20, cuando Satanás es echado al abismo y es atado. He aquí, dice Jesús, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Las mismas serpientes y escorpiones que habla Apocalipsis 9. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y ya vimos que esas serpientes y escorpiones representan la fuerza demoníaca engañosa de Satanás sobre los que no conocen a Dios. Entonces tenemos que este milenio, estos 1000 años de Satanás, comienzan cuando el evangelio empieza a expandirse por el mundo. Y eso comenzó en la primera venida de Cristo. Comienza en la primera venida de Cristo y llegará hasta la segunda. Y este periodo, hermanos, es el mismo que los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Todo lo que hemos visto, hermano, es el mismo periodo. Y este milenio que vemos
es ese mismo milenio, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. 1000 es un número que indica completo, no perfecto, completo. Por eso la iglesia se representa con los 144,000, 12 por 12 multiplicado por 1000. ¿Cuántas veces debo yo perdonar? 7 veces 7. No, tú debes perdonar 7 veces 7 por 10. 70 veces 7. Cuando nosotros tomamos estos números 1000 años y empezamos a ponerlo como literal, nos perdemos. Al final de los 1000 años, dice el versículo 3, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vamos a ver un poco más de eso en el sermón que viene, Dios mediante. Pero aquí hay un punto importante. Satanás ha sido atado en muchos lugares y luego ha sido soltado en muchos lugares. Por ejemplo, en Jerusalén, en Europa, en los tiempos de Pablo, la iglesia creció enormemente. Enormemente. Sin embargo, pareciera como que Satanás se le dio otra soltadura y él engañó a las naciones al punto, óigame bien, hablaba yo ayer con Yahshua de esto, y viendo la historia y viendo nuestra condición hoy, solamente hay 2 países que yo conozco donde el evangelio está creciendo de una manera especial. Hay otros países que están comenzando y esperamos que Dios abra las puertas allí. Y por favor no se ofendan. Solamente en los Estados Unidos y en la República Dominicana yo veo un avance fuerte del evangelio. Si usted se sale de esos 2 países, en algunos países centroamericanos también, y quizás algunos en el Suramérica, pero si usted va a Europa, a Asia, a África, que también hay un buen movimiento creciendo allí, el oscurantismo de Satanás está dominando todo. El nombre de Jesús es odiado en las escuelas públicas en este país. El nombre de Jesús no solamente, aquí es odiado, pero en países, en Canadá, ya usted no puede mencionar el nombre de Jesús. Y todos esos países que han progresado económica y socialmente deben ese progreso a la reforma cristiana. Y cuando en un tiempo el evangelio se esparcía en toda Europa, parece que a Satanás lo han soltado otra vez. Y eso se repite en la historia vez tras vez. Un día será soltado por última vez para ser destruido. Y ese es el punto de Juan en este texto. Ahora, Satanás está atado, las 2 bestias están actuando. ¿Qué pasa en este milenio mientras Satanás está atado? Las 2 bestias todavía están ahí, la historia continúa. Segundo punto, los decapitados reinan. Los decapitados reinan.
Y en ese periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, la iglesia nunca ha sido fuerte si la comparamos con la población. Siempre hemos sido los pequeños, el grupo pequeño. La idea de las iglesias grandes no es la idea bíblica. Dice el versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Juan ve en esta visión los tronos de los que van a juzgar. Y nosotros vemos al final de este capítulo que solamente hay un juez, que es Cristo. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos interpretar esto? Muy simple, hermanos. Nosotros que estamos en Cristo seremos jueces. Y usted dirá, pero ¿de verdad? Sí. De hecho, hermanos, nosotros hoy somos jueces. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3. El contexto es que hay muchos hermanos en la iglesia que cuando a Arturo les molestaba, ellos entonces iban a la policía y los llevaban al juez. Y si alguien robaba, lo llevaban al juez. Y todo era yendo al tribunal. Sin embargo, Pablo les dice a ellos, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3, lo siguiente. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Me escucharon eso, hermano? Un día Edward se va a sentar en un trono a juzgar. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Ustedes que van a juzgar al universo, no pueden juzgar entre ustedes el que una persona insulte a otro. No pueden juzgar entre ustedes el que alguien haya injuriado, herido a alguien, ya sea con palabras o con hechos. No pueden juzgarlo ustedes. Y añade, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hay casos, hermanos, que necesitamos a las autoridades. Pero cuando usted ve a dos hermanos peleando por disparates, uno llega a un momento que hay que ver este texto y tú no puedes hacer un juicio al respecto. Eres tan cerrado que no puedes hacer un juicio. Esto está bien, esto está mal. No debes actuar así, no actúes así, actúa de esta manera. Él nos exhorta a no llevar las disputas a las cortes impías cuando se trata de algo que se puede resolver entre nosotros. Y porque vamos a ser jueces, nosotros debemos ser sabios, conociendo las Escrituras, justos. Tenemos que ser personas de integridad,
Y tenemos que vivir en este mundo una vida ejemplar, porque nuestra vida, a la medida que vivimos a Cristo en nosotros, en los trabajos, en la familia, en la iglesia, nosotros juzgamos al mundo. Noé fue un juez del mundo. Y hay un juicio muy simple. Y era el juicio que mi papá me decía en cuanto a los exámenes en la escuela. Papi, ese examen estaba difícil. Y mi papá solamente me hacía una pregunta. ¿Hubo uno que pasó el examen? Sí. Si no fuiste tú eres el que está mal. Si uno lo pasó, él es el juez. Yo me aseguré, hermano, que yo era el único que pasaba. Si pasaba uno, era yo. ¿Por qué? Porque cualquiera que pasara me quitaba a mí toda excusa. Pero Señor, nosotros no podemos ser justos. Mira, Noé. Pero Señor, nosotros no podemos ser hombres de integridad. Mira, Noé. Pero ¿cómo es posible que tú vayas a inundarnos con agua? Mira, Noé. Y cada vez que nosotros vivimos vidas justas y santas, nosotros somos jueces. Juan describe a los creyentes, a estos jueces que se sientan en los tronos de la siguiente manera. Primero, son matados a causa del evangelio. Ahora, eso no indica que todos los cristianos para ser jueces tienen que ser decapitados, hermanos. Está tomando al grupo de los que han sufrido para representarnos a todos. Porque no solamente se limita a los que han sido decapitados. También Él incluye a los que no adoran a la bestia, ni tienen la marca de ella, ni en sus frentes, ni en sus manos. La marca en la frente, ya vimos, que significa la manera en que pensamos. Nosotros pensamos bíblicamente. La marca de nosotros, de nuestros pensamientos, es la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia acerca de la familia, la iglesia, de mí como individuo? Pero segundo, también la marca está en las manos. Y eso es una representación, un cuadro, una ilustración de nuestras obras. No solamente es tener una teología correcta, amado hermano, también es tener una práctica correcta. Y esos que piensan bíblicamente, esos que actúan bíblicamente, son los que juzgarán la tierra. Ellos no aman al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ellos aman a Dios. Ellos aman su iglesia. Ellos aman su palabra. Ayer hablaba con un joven y hablábamos acerca de cómo yo sé que yo soy cristiano. Y Romanos nos da dos testigos. Primero es tú. Tú mismo eres testigo de ti mismo. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes, creyentes, han cambiado de cosas que antes hacían pecaminosamente a cosas que hoy hacen bien? Levanta la mano. Gloria a Dios. Eso es un testimonio interno tuyo que te indica, yo antes amaba al mundo, ahora amo a Dios. Antes yo me disfrutaba, yo gozaba de esto y aquello que era pecaminoso. Ahora yo no me gusta eso, yo ahora vivo para Dios. Pero también hay otro testimonio, otro testigo, que es el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo en nosotros produce una cosa que se llama el fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y la pregunta que yo te hago a ti es esta. Y miren cómo se la voy a hacer, hermanos. ¿Ven los otros amor de Cristo en ti? Fíjense bien, yo no le pregunté si usted cree que tiene amor de Cristo. No. Es si los otros lo ven. Porque este fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, es algo que los otros ven. ¿Cómo tú los tratas? Ellos, los que aman a Dios, los que se conforman a su palabra, los que tienen el testimonio del Espíritu en ellos, los que son santos, justos, íntegros, se sentarán a juzgar. Y de estos santos se dice lo siguiente: vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y aquí vemos que los creyentes que han muerto están reinando con Cristo durante la espera de su venida, pero también los creyentes que todavía estamos vivos aquí en la tierra, estamos reinando con Cristo en el reino que Él está estableciendo en esta tierra. Y este reino dura 1000 años, desde la primera hasta la segunda. Y los cristianos que han muerto, Pablo, Juan, Moisés, Esteban, están en el cielo reinando con Él. Y los cristianos que estamos aquí, estamos en la tierra reinando con Él. Y aquí viene la tensión de lo que ya es y lo que ha de venir. El reino es celestial y el reino es terrenal. Ahora, ¿qué pasa con los impíos? Mientras el reino de Cristo crece en la tierra y se establece en el cielo. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Los decapitados sí viven. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen, ¿qué? 1000 años. Los muertos en Cristo viven en la presencia de Cristo hoy, esperando la resurrección de los muertos. Los muertos en pecado no viven, están muertos en pecado y esperan en el infierno la resurrección para muerte, no viven. El reino milenial de Cristo tiene dos componentes: el reino celestial, el reino terrenal. Los creyentes, como dijimos, ya estén vivos o muertos, reina con Él. Pero los que pertenecen al diablo, los que siguen muertos en sus delitos y pecados, nunca pueden reinar. Están muertos en la tierra y muertos en el infierno. Los creyentes estamos vivos en la tierra y vivos en el infierno. Y vivos en el cielo, perdón. Por lo menos me doy cuenta que este lado está más despierto que este lado. Está bueno. Y en realidad hay dos grupos de personas, hermanos. Los que tienen la marca de la bestia y los que no la tienen. Los que tienen la marca de Dios y no tienen la marca de la bestia. Los que son marcados por Dios en salvación viven y reinan con Cristo en la tierra desde su primera hasta la segunda. Y si mueren, como ustedes todos van a morir, yo los voy a enterrar a todos, no se preocupen. Yo voy a criar a sus tataranietos, no se preocupen por ellos. Pero cuando usted muera y entra al cielo, seguirá viviendo y seguirá reinando con Cristo. Cuando el impío muere, físicamente hablando, él sigue muerto. Cuando el creyente muere físicamente, él sigue vivo. Y reina con Cristo aquí en la tierra y en el cielo. Juan entonces dice, esto es la primera resurrección.
Y muchos aquí se confunden. ¿Cuál es la primera resurrección, amado hermano? La primera resurrección es la conversión que Dios nos da por gracia en Cristo Jesús. Antes teníamos corazones de piedra. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo por su gracia y por el amor con que nos amó, nos dio su evangelio, nos dio su palabra y revivió, nos dio el corazón de roca, de piedra muerta, lo transformó en un corazón de carne, vivo. Eso se llama regeneración. Y todos los creyentes en Cristo hemos resucitado a vida nueva. Romanos 6, del 1 al 4, nos dice que hemos sido sepultados juntamente con Cristo en su muerte para ser resucitados a una vida nueva. Por tanto, en esta vida, vivos aquí en la tierra, nosotros servimos a Dios. La primera resurrección es la resurrección espiritual. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Todos lo sabemos de memoria, a ver si es verdad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es el punto aquí? Que usted murió con Cristo y lo han resucitado a una nueva vida. Una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes aquí han resucitado? Si usted es creyente y es salvo, usted resucitó ya. Ya usted es partícipe de esta primera resurrección. De hecho, ¿cuál es la base que Pablo usa para llamarnos a santidad? En Colosenses 3:1 la tenemos. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Resucitaste a vida nueva, Nelson? Pues busca las cosas de arriba. Resucitaste, Wilmer, busca las cosas de arriba. Cruz, resucitaste en Cristo. Amén. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección no es primera resurrección de todos los muertos ascendiendo y después viene la segunda y la tercera y la quinta. No. Esto cierra con una bienaventuranza. Punto número 3. Una bienaventuranza. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado el que es convertido. Bienaventurado el que nació en Cristo. Bienaventurado el que es creyente. ¿Por qué? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Cuándo es usted hecho sacerdote de Cristo? Cuando es convertido por Cristo. ¿Cuándo es usted hecho rey para Dios? Cuando usted viene a Cristo por la fe. ¿Qué tiempo usted reina? El tiempo de la primera hasta la segunda yo voy a reinar. Y después de ahí, eternamente. Por eso Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6, introduciendo la revelación de Cristo, dice lo siguiente. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar.